Aurea y Yesenia, madre e hija, habitantes de una comunidad de pescadores llamada El Bosque, en Tabasco, México. Una comunidad que está desapareciendo por el cambio climático. Estamos aquí porque en los últimos años hemos perdido casi todo. Somos lo que ustedes llaman desplazadas climáticas. Entre el 2005 y el 2020 perdimos más de 500 metros de nuestra geografía por el aumento del nivel del mar y los nortes. Primero perdimos la costa, luego los árboles y el poco de manglar que teníamos, e incluso los pinos que le dieron su nombre a nuestra comunidad. Y finalmente, en el 2019 perdimos la primera línea de casas. El mar ha avanzado y no retrocede. Nosotros perdimos nuestra casa en el 2022. Desde entonces mi familia y yo vivimos en una casa de lámina que tuvimos que construir en el campo de fútbol de la comunidad, sin agua potable, sin drenaje y sin electricidad suficiente para refrigerar nuestros alimentos o nuestra insulina. E incluso nuestros pozos de agua se han salado. Pero no solo hemos tenido pérdidas materiales, perdimos nuestras raíces, nuestros vecinos, los que nos hacía comunidad. Aunque tenemos un espacio provisional para la escuela de nuestros hijos, las clases son irregulares y notamos que nuestros hijos no están aprendiendo igual. No tenemos kinder y la secundaria solo tiene clases 3 días por semana. Hay niños que ya sabían leer y ahora deletrean. Mi nieta de 7 años ahora confunde las letras. Por si fuera poco, esto no ha acabado. Vivimos en un riesgo permanente de volver a ser evacuadas en cada tormenta, con mucho riesgo para nuestros niños y adultos mayores por las inundaciones y las corrientes que forman. Cuando esto sucede, salimos bajo la lluvia a albergues improvisados y con condiciones inadecuadas. Pasamos algunos días ahí y después nos obligan a volver a lo que quedan en nuestros hogares. Regresamos sin saber cuánta tierra se transformó en mar. Algunas personas han necesitado terapia por el estrés y la angustia. Los niños lloran de miedo cuando hay norte y no quieren seguir en la comunidad. El mar nos arrullaba y ahora nos despierta, nos quita el sueño. Algunas familias han tenido que rentar, pero no ha sido fácil porque somos pescadores sin ingresos fijos. Nadie ha salido del bosque por gusto. Ahí lo teníamos todo. Para las autoridades somos un problema, pero esto no es nuestra culpa. Por años intentamos pedir ayuda del gobierno. Primero para que hiciera algo para evitar la erosión de la costa y después para ser reubicadas. No sabíamos a quién acudir. No hay una ley para esto, no hay puertas que tocar. Gracias a Dios llegaron las asociaciones, nos organizamos con ellas y formamos una estrategia. En noviembre del 2022 hicimos una rueda de prensa en la comunidad para dar a conocer que lo que nos estaba pasando era consecuencia del cambio climático. Fue un grito de auxilio. Tuvimos mucha atención de la prensa local, nacional e internacional, pero nada pasó. 14 días después de esto, perdimos las escuelas, la iglesia y la tercera línea de casas, incluyendo las nuestras. No hubo respuesta del gobierno hasta febrero del 2023, que un periodista le preguntó por nuestro caso en una rueda de prensa al presidente de México y dio la orden de que se nos atendiera, pero no pasó nada. En marzo de este mismo año hicimos una solicitud para un programa de vivienda social, que no es para reubicar comunidades desplazadas por cambio climático, pero fue lo único que encontramos. Así empezó el proceso formal de reubicación. Esto ha sido bueno, pero fue un milagro que nos tomaran en cuenta. Otras comunidades del país que están pasando por situaciones similares no han tenido la misma suerte y no están siendo atendidas. Aún con toda la atención que hemos tenido, el proceso ha sido difícil y lento. Ya va más de un año y todavía seguimos esperando en la incertidumbre. Algunas familias ya firmaron convenio para recibir sus casas, pero otras familias de la comunidad todavía no saben si serán reubicadas. Nos prometieron en un documento oficial que la comunidad sería reubicada a más tardar en septiembre de este año. Estamos a 4 meses y las obras no han iniciado. Van más de 7 meses sin que ninguna autoridad visite la comunidad desde que se inició el proceso de reubicación. Ya pasamos una temporada de huracanes y frentes fríos con muchas dificultades y nos preocupa que no tenemos a dónde ir. Pero el problema no termina con ser reubicados, porque nos preocupa mucho cómo vamos a vivir en un nuevo territorio, a las orillas de la ciudad de frontera, cuando somos gente de mar. Tenemos una profesión, pero no tenemos estudio. En frontera las mujeres no podemos trabajar. Uno tiene que cuidar a los hijos en la ciudad. No se puede llevar a los hijos al trabajo. Claramente las respuestas que existen
las diseñó alguien en un escritorio lejos de la realidad que vive una comunidad como la nuestra. Hasta para exigir nuestros derechos hay complicaciones. Nuestra compañera Guadalupe no está aquí con nosotras porque en el Estado mexicano le negó su pasaporte. Pero no nos cansamos de exigir y de alzar la voz por nuestra comunidad y los demás pueblos que injustamente están pagando por esta crisis que no provocamos. Nuestra desesperación y urgencia es porque en 4 días empieza la temporada de huracanes en el Atlántico. Ese miedo del futuro que ustedes sienten cuando escuchan el cambio climático, nosotros lo estamos viviendo. Y hoy, ante ustedes, jueces y juezas, les pedimos que cuando piensen en el aumento del nivel del mar y de la erosión costera, cuando escuchen sobre una tormenta tropical o un huracán en el Golfo de México, piensen en nuestra comunidad, en nosotras dos y en nuestros hijos. Estamos sufriendo porque el gobierno no quiso hacer su trabajo cuando pudo actuar a tiempo. No hizo nada. Ahora la destrucción ya avanzó mucho, pero cuando esto empezó se pudo evitar mucho sufrimiento. Hoy le pedimos que hagan lo que está en su poder por nuestra comunidad y muchas otras que están viviendo lo mismo o que pronto lo vivirán. Obliguen a los gobiernos a ponerse en nuestro lugar, a que existan procesos de ayuda dignos y rápidos, a que respeten nuestros derechos humanos, a que nos escuchen. No cometan el mismo error que nuestro gobierno, hagan todo lo posible, hagan su parte en la historia de la crisis climática. Somos la primera comunidad reconocida como desplazada climática en nuestro país, pero no seremos la última. Soy Nora Cabrera, directora de Nuestro Futuro, Organización por la Justicia Climática, que junto a Conexiones Climáticas y Greenpeace México hemos acompañado el proceso de la comunidad del bosque. El testimonio de Áurea y Yesenia, voceras de la primera comunidad reconocida en México como desplazada climática, nos permite concluir desde el lenguaje jurídico que el cambio climático no es solo gases efecto invernadero, sino violaciones sistémicas a los derechos humanos, comenzando por la vida, la libertad, la integridad personal, la protección a la familia, la propiedad, la residencia, el desarrollo progresivo, el medio ambiente sano. Básicamente, el cambio climático compromete la doctrina de los derechos humanos. El reto hoy, en 2024, es trazar una ruta de aplicación de justicia climática que hable el lenguaje de la exigencia, el cumplimiento y la adecuación de las normas desde una visión comunitaria. Se estima que habrá 17 millones de personas en condiciones similares a las descritas por Áurea para 2050 en América Latina y el Caribe. Ahora mismo existen pueblos en condiciones equivalentes sin posibilidades de ser atendidos y reconocidos por las autoridades. El proceso de la comunidad nos ha enseñado que el desplazamiento climático interno tiene que atenderse prioritariamente para no exacerbar la desigualdad y multiplicar las violaciones de derechos humanos. Para construir justicia climática a partir de la actual conflictividad comunitaria generada por los impactos climáticos, resulta crucial identificar los puntos básicos que el Estado mexicano pudo prevenir en el caso del bosque, más allá de la mitigación. Estos son 6. 1. Actualizar de manera coordinada los atlas nacionales y subnacionales de riesgo por fenómenos climáticos, considerando la vulnerabilidad e informar los riesgos con fundamentos científicos y soluciones de adaptación aparejadas. Accionar una política climática ejecutable de adaptación al cambio climático que incorpore el desplazamiento interno como un tema prioritario, distinguiendo entre fenómenos climáticos repentinos y los de evolución lenta, para atender cada supuesto bajo parámetros adecuados. 3. En casos de fenómenos climáticos de evolución lenta como la erosión costera y el aumento del nivel del mar, asegurar la reubicación planificada que garantice la participación de toda la comunidad, especialmente de mujeres y jóvenes, en todas las etapas del proceso, porque es la única forma de garantizar los derechos humanos para generaciones presentes y futuras. 4. Establecer un protocolo de coordinación entre autoridades nacionales y subnacionales para el desplazamiento forzoso, designando a una autoridad responsable que coordine al resto para evitar incertidumbre a la comunidad. 5. Redefinir el estándar de refugios temporales para responder a fenómenos de mayor intensidad y duración. Y 6. Abrir vías de justicia climática inmediata para resolver casos específicos de violación de derechos humanos durante
durante y después del proceso. Si me lo permite, finalizo en 30 segundos. No hay justicia social sin justicia climática. Por tanto, no hay forma de atender el artículo 1.1 de la Convención sin reconocer la emergencia climática y su impacto en los derechos humanos. Ante la incertidumbre que enfrentan las comunidades vulnerables y las generaciones más jóvenes, una opinión consultiva puede trazar un plan que nos permita construir el lenguaje de la justicia climática basándonos en las experiencias comunitarias. Lo interamericano debe servir a lo comunitario. La justicia climática se construye desde las comunidades. Solo así estaremos en tiempo de frenar la crisis climática. Muchas gracias. Y bueno, en este sentido, cuando hacían referencia a la necesidad de los planes de reubicación justa, planificada y digna, ¿no? Así le llaman para personas desplazadas de manera forzada por causa del cambio climático. Al mismo tiempo nos decían que era necesario tomar en cuenta factores, ¿no? Diversos factores sociales, económicos, culturales, demográficos, y hablaban de 6 aspectos, ¿no? Y el último de ellos es abrir vías de justicia climática a casos específicos. ¿A qué se refieren? ¿Podría profundizar un poquito más en ello? Claro que sí, muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias por la pregunta. En esta parte de abrir espacios o puertas, como lo llama Áurea, a la justicia climática, es entender que la urgencia con la que se tiene que actuar cuando estamos ante condiciones como la de la comunidad del bosque, un litigio climático de derechos humanos es algo que es largo y que no permite enfrentar a la realidad que ya están enfrentando día con día. Y que en muchas ocasiones lo que se requiere es una articulación por parte del Poder Ejecutivo en donde resuelva de manera específica esa problemática. Pero que al mismo tiempo tiene que ir de la mano con que el acceso a la justicia en sede jurisdiccional sea mucho más rápida. Y esto sí tiene implicaciones en los mecanismos, por ejemplo, en el mecanismo del juicio de amparo en el caso de México, tendría que tener un efecto mucho más inmediato para poder responder a estas necesidades y solamente entendiendo, por ejemplo, que la carga de la prueba debe ser reversible o entendiendo que el estándar de prueba de inicio para la concesión de una suspensión provisional o definitiva no tiene que ser tan alta, tendrían que cambiar bajo el esquema de acceso a la justicia en casos de crisis climática, porque si no, no hay forma de reacción. Eso es un poco el tema de abrir estas ventanillas de justicia climática es en 2 vertientes. Sí, lo que tiene que ver con la modificación de una política pública enfocada en crisis climática y este tipo de realidades, pero también hablar de acceso a la justicia de manera específica y los estándares que están cambiando. Muy bien, apariencia del buen derecho, medidas provisionales, suspensiones del acto reclamado, el amparo, bueno, terminología mexicana y además de las políticas públicas, ¿no? Exactamente. Muy bien. Y doña Áurea Sánchez, ¿usted comentó que viene con su hija? Rompiendo un poco el protocolo, Presidenta, si nos autoriza, doña Áurea, y si su hija está dispuesta pues a hablar a nombre de todas las jóvenes mujeres desplazadas climáticas, no sé si es posible y si quisiera. Brevemente, por favor, por razones de tiempo. Brevemente. Muchas gracias por el espacio. Más que nada, en mi experiencia, lo que ha pasado en nuestra comunidad, yo soy una madre joven, tengo 23 años, tengo 2 hijos. Una de mis hijas, que está en primer grado de primaria, ella ya
se sabía el abecedario completo, ya empezaba a deletrear. Entonces, cuando ella ingresa a primer grado de primaria, ya no hay primaria. O sea, se la llevó el mar completamente. No tuvo ese privilegio como yo de estudiar ahí. En esa escuela teníamos desayunos escolares, almuerzos escolares. Entonces, en una entrevista que me hicieron, cuando todavía quedaba un poco de esos desayunos escolares, yo les dije que me hubiera gustado que así como yo desayuné en ese desayuno escolar, mi hija lo hubiera hecho, o mi hijo también. Desgraciadamente, no se pudo, porque el cambio climático ha sido tan drástico que nos ha tocado que nosotros teníamos seguro que de tal mes a tal mes no hay norte, no hay tiempo malo, no hay nada, y de tal tiempo a tal tiempo vienen las tormentas tropicales y todo eso. Y ahora ha sido todo el año. O sea, si hay tiempo malo, nosotros no tenemos economía. ¿Por qué? Porque el tiempo malo no deja salir a nuestros esposos pescadores, porque nosotros vivimos 100% de la pesca. Entonces, el clima ha cambiado tan drástico que ya todo el año hay nortes, hay tiempo malo, hay lluvias. Entonces, no ha permitido que nuestros esposos trabajen. Aparte de eso, muchas de las personas que sus casas las perdieron completamente como nosotros, tuvimos que evacuar y rentar en otros lugares donde para nosotros no hay trabajo porque somos pescadores, no somos gente de ciudad, y nos ha costado mucho trabajo adaptarnos el poco tiempo que llevamos en la ciudad. Hemos tenido que estar viajando desde una ciudad hasta nuestra comunidad las veces que se pueda trabajar. Nuestros niños tienen que viajar desde la ciudad hasta la comunidad para poder tomar clases, y no siempre las hay, porque cuando llueve no se puede tener lluvia porque solo es un pequeño un techado para taparles la sombra, y ellos toman clases a la orilla del río. Entonces no siempre se puede tomar clases, no es un avance. Han retrocedido muchos niños que ya van a pasar a secundaria, no saben lo que deberían de saber por el estado en el que estamos. Teníamos clínicas, teníamos donde practicar deporte, teníamos las escuelas, las secundarias, los preescolares. No tenemos absolutamente nada, todo se lo ha llevado el mar, todo, y nadie de nuestro país se ha acercado a ver lo que ha pasado. Nos han evacuado y nos han tratado pésimo. No es por gusto que nosotros salimos y evacuamos nuestro lugar, es por necesidad. Hemos tenido que salir bajo la lluvia cuando se une el mar con el río, descalzos, con las piedras, sacando a nuestros adultos mayores, y esto no es culpa nuestra, y no es justo que no nos hagan caso, que no nos ayuden. No hemos recibido ayuda de ninguna autoridad, ni federal ni estatal, de ningún tipo. Y todo el tiempo que ha transcurrido esto, los únicos que nos han apoyado han sido las asociaciones. No es justo que no haya una ley para estos casos. Entonces, lo que nosotros queremos, que se tome en cuenta lo que nosotros hemos vivido, para que haya una ley, una puerta donde las demás comunidades puedan tocar y no tengan que atravesar todo esto. Y les voy a contar algo así muy rápido. Yo tuve que salir de mi comunidad mucho antes de que se cayera la casa de mi mamá. Y les voy a contar por qué. De mi casa, el mar estaba muy cerca. Entonces, había momentos que las olas sonaban horribles. A medianoche, mi hija de 7 años se levantaba gritando: mamá, yo no puedo estar aquí, yo ya me quiero ir. Una ola nos va a llevar y aquí nos vamos a morir. ¿Se imaginan cómo me sentía yo al no poder controlar a mi hija, lo que estaba pasando, porque tampoco era culpa mía? Intentamos salir de ahí, pero no pudimos. Tuvimos que volver a regresar porque nosotros somos 100% pescadores. Vivimos de la pesca. Entonces,
Se ha tomado en cuenta lo de la reubicación, pero no se ha tomado en cuenta de qué vamos a vivir. Nos están llevando a la ciudad donde ahí no hay pesca. Entonces, eso es lo que les quería compartir. Muchas gracias por compartirlo, por tu testimonio, porque hablas también a nombre de toda tu comunidad, de las jóvenes, mujeres desplazadas, todos y todas los desplazados, las desplazadas climáticas.